Y vamos a hablar de finanzas, cuidando los chelitos, con Mónica Medina directamente de Spot Training Studio, una economista especialista en finanzas personales y empresariales que estará aquí ayudando a todos esos pequeños empresarios como Juan Ramón Gómez, todas esas MIPYMES, con todo lo nuevo que se está desarrollando desde la DGI, sus planes anticrisis y sus reformas. Mónica, bienvenida. Gracias, muchas gracias a ustedes por tenerme aquí y creo que con este tema, con un giro interesante, verlo desde la perspectiva financiera. El anticipo, Mónica, ¿nos estaremos ahorrando o no nos estaremos ahorrando? Lo que viene es una dinámica tipo los Estados Unidos, ese tax return que se hace allá a fin de año. ¿Es similar a esto o qué es lo que se está proponiendo o qué es lo que viene? Mire, eso es una excelente pregunta porque ahí debemos diferenciar sobre el tema ahorro y sobre el tema disciplina financiera para el caso de los empresarios y esas pequeñas empresas. Porque esta pequeña reforma, si bien es cierto, no viene a que tú pagues menos, sino a la posibilidad que existe de que tú como empresario puedas utilizar esa liquidez que ahora vas a tener por más tiempo dentro de tu caja. Entonces, vamos a explicarlo de manera, ¿verdad? Un poquito más clara, exactamente. Anteriormente, para las pequeñas empresas, había un pago, las micro y las pequeñitas. Había un pago que se hacía mensualmente de lo que usted había pagado de impuestos sobre la renta. Usted lo pagaba el próximo año, 12 meses, ¿verdad? Usted tenía una salida de su liquidez, de su flujo de caja mensual. Ahora, con esta reforma, para las pequeñitas, queda exento el pago del anticipo. Para las microempresas hay un prorrateo de ese pago, de ese impuesto sobre la renta, ¿verdad? Ese anticipo, que es esa salida mensual que se hacía de 12 meses, dividido en 3 pagos, 50, 30 y 20. En 3 periodos, ¿verdad? Okay. Entonces, ahora usted va a tener más disponibilidad, usted va a tener un flujo de caja mayor. Eso no quiere decir que usted tiene esa disponibilidad para gastarla y olvidarse de que usted tiene que pagar. Que si era que yo decía, no, pero yo puedo hacer un viaje con este pedacito, yo lo pongo después. Vamos a darle un bono a los muchachos. Vamos ahora a salir, ¿verdad? Y claro, comprar es un extra, no, para nada. Por eso es que creo que hablarlo y verlo desde la perspectiva financiera es un aspecto importante, porque hemos entendido lo que viene, el cambio en la reforma como tal, pero esto va a llegarle directamente al empresariado. ¿Qué hago? ¿Existe una disciplina financiera en mi estructura de negocio? ¿Puedo yo ver esto como algo a mi favor? Porque puede ser a su favor si sabe utilizarlo. Pero entonces, como tú mencionas, el primer error o el error más grande que puede hacer ahora el empresario con este momento es gastar ese dinero que siente que está de más o que está sobrando. Así es. De hecho... Sí, no, sí. De hecho, creo que pudiéramos, yo diría que hay 5 formas o 5 estrategias que yo vería inteligente que un empresario pudiera hacer a su favor. ¿Cuáles serían? La primera es no asumir que esto es un flujo de caja nuevo, no asumir que es una liquidez nueva, extra, que sería ese sería, ¿verdad?, el primer error, evitar cometer eso. ¿Por qué? Porque esta liquidez tú la vas a tener es por más periodo de tiempo. Aquel dinero que salía todos los meses, ahora tú lo vas a tener en tu caja, lo cual te permite a ti, si tú tienes una buena planificación, en esta segunda que voy a mencionar, manejarte mejor y utilizarlo a tu favor. O sea, que la primera sería esa, evitar cometer ese error. Segundo, propondría que pueda hacer una reserva tributaria. ¿Por qué? Porque ahora tú vas a tener más tiempo. Tú pudieras utilizar y tienes que pagarlo, ¿verdad? Entonces tú pudieras utilizar ese dinero y ir haciendo tu reserva, porque puede ser, sabemos que yo siempre he llamado en mis mensajes, en mis videos, a los empresarios, los pequeños emprendedores que son de verdad los gladiadores, la gente que se atreve y quien lleva mayor parte del riesgo en economías como la nuestra que cambian mucho. Entonces, para aquellos que están en ese proceso de disciplina, pues yo le recomendaría esa segunda, hacer esa reserva financiera y tributaria que te permita a ti prepararte para esos pagos. En el caso, no, sí, faltan 2. Faltan 3, ¿verdad? Tres. Entonces, la tercera, rápidamente, utilizaría esta que creo una de las más interesantes como capital de trabajo, que vuelvo y repito,
si tienes esa disciplina, esa organización, tú puedes convertir esto en mayor capacidad para tener un mayor inventario, tener mayor productos que le puedas ofrecer a tus clientes, dependiendo del tipo de negocio que sea o de servicios. Entonces, ahí tú tienes una gran oportunidad de convertir eso en nueva productividad dentro del esquema de negocio. Siempre y cuando, vuelvo y repito, tengas la habilidad y el equipo que te permita a ti proyectar ese pago y utilizarlo en el interín para esos fines. O sea, no en viajes ni vacaciones, ¿verdad? No, para nada. Es preparar ese dinerito para que te produzca más dentro de ese periodo y que tú puedas recapitalizar el negocio, utilizarlo como capital de trabajo en diferentes ¿Sería áreas. lo más riesgoso de tus pasos? Entiendo que sería lo más riesgoso en el caso de que no existe esa disciplina financiera. Que vuelvo y repito, creo que uno de los retos más grandes de esta reforma, si bien es cierto, viene y ya vimos la parte de la ley, cómo afecta y demás, pero más que cómo se va a recaudar, más que tan eficiente será el Estado, me gusta como economista ver el efecto de esta política pública sobre el empresariado. Viene a ver tu capacidad de tu poder utilizar esto, ser productivo, utilizar esto como crecimiento económico, y eso es un reto que tiene cada empresa en este momento. Entonces, cuarto, usted puede utilizar esta parte como la parte que muchas veces no nos gusta, pero le pasa a los pequeños empresarios, y es pagar esa deuda cara que muchas veces tienen las pequeñas empresas. Hablamos de un 16, un 18%. Usted puede utilizar este periodo y aportar ese dinero a ir reduciendo esa deuda cara que muchas veces consume a esos pequeños empresarios. Y vuelvo y repito, siempre con la adecuada organización, pero es un periodo bien prolongado que te permite utilizar ese dinero y tener ese alivio. Y a la larga tú puedes comparar, tú tienes una reducción de costos financieros que puede equiparar a darte un buen respiro en la Evita actividad. que le dé duro en la nuca cuando le caiga ese dinero. Que le peguen el arroz. Así es. Y quinto, usted puede utilizar esto de manera conservadora y en algunos instrumentos financieros invertir a muy corto plazo esa liquidez que tiene extra, y de igual manera generar un flujo de caja mayor, porque eso va a generar unos intereses a favor de su operatividad. En el caso de los pequeños, tú mencionabas, si no me equivoco, que ellos sí contarán con un ahorro. En los pequeños, Los aquellos pequeños. que facturan alrededor de 1 millón mensual, brutos antes de impuesto, para ellos, los pequeñitos, queda exento. Y en el caso de ellos, entonces, ¿cómo tú recomendarías que ellos aprovechen este ahorro para mejorar su salud financiera, contrario a quizás incrementar sus gastos? Totalmente. Para mí es irse por la opción 3, que en ese caso tiene menos riesgo, utilizar esto para mayor capital de trabajo, porque esto te va a beneficiar. Tú tenías anteriormente una proyección para un inventario X y ahora tú vas a poder llegarle a mucho más clientes. Tú puedes ampliar las líneas de negocio que tienes activa en tu actividad económica, y también puedes irte de manera más conservadora si no quieres arriesgarte a un crecimiento pues abrupto por una entrada de una decisión, en este caso fiscal, pues utilizar ese dinero de manera conservadora e invertirlo en algún instrumento financiero, y hablar con los expertos para eso, claro está. Ay, me parece muy interesante. Ana, cambiando, ¿quieres seguir en ese tema o quieres abordar un pivot ahora, otro tema que está en boga también? Bueno, ustedes dirán, ustedes marcan la pauta, vamos arriba. En el día de ayer vimos como unas declaraciones de la asociación Anadegas. Esta asociación estuvo hablando de cómo en las estaciones se estarían retirando las terminales de pagos de diferentes compañías, por lo que estaría entonces recibiendo solamente pagos en efectivos en las mismas. Esto a raíz de que ellos dicen que los montos y los porcentajes con los cuales se le están cobrando a esta compañía son muy altos, por lo que al final cada transacción que se hace directamente en esta terminal lo que hace es que ellos pierdan dinero. Esta medida de que todos estos pagos sean efectivos, ¿cómo afectaría la economía del ciudadano de pie? Y también de esas empresas o esos empresarios que se la pasan echando este tipo de hidrocarburos. Bien. ¿Cómo afectaría al dominicano de a pie?
ese grupo no necesariamente se va a ver afectado, porque si lo vemos en la práctica, ese grupo está acostumbrado a hacer ese gasto. O sea, que aquí quienes se verían más que afectados, podríamos decir beneficiados por el uso del efectivo, es aquellos que han decidido hacer el cambio y recibir esos pagos solamente en efectivo. O sea, es una limitación, si bien es cierto, para aquellos que a lo mejor utilizan otros medios de pago, claro que sí, porque ahí habría que ver en términos porcentuales cuáles representan X cantidad dentro de ese grupo, y eso se vería más afectado, porque definitivamente para el que es organizado, tener la diversificación de medios de pago que te permiten antes con una tarjeta de crédito pagar en 20 y pico de días, quien la utiliza correctamente pues tiene un esquema de financiamiento. Pero para aquellos que normalmente eso es un bien sine qua non, o sea que tú igual lo vas a comprar, como es el caso de ese bien, hacer ese gasto en efectivo que normalmente es así, pues no te va a reducir nada, no vas a incurrir en algo nuevo. A quien le beneficia es el manejo del efectivo. Y en un mundo que está migrando cada vez más hacia los sistemas cashless, a los pagos que son electrónicos, los pagos con tarjeta, los pagos con celulares ahora, pagos con relojes, ¿cómo afectaría entonces esto la parte económica del negocio? ¿Puede seguir siendo competitivo un negocio que solo recibe pagos en efectivo? Mira, precisamente nosotros tenemos que estar claros que muchas veces lo que nosotros vemos como algo que pudiéramos decir caminamos hacia atrás en un entorno que va caminando muy hacia adelante en ese aspecto, no necesariamente tenemos que decir, bueno, nos vamos a quedar atrás. Los mercados, los negocios responden a la dinámica que están recibiendo. O sea, en ese caso, ellos no son locos para venir en este momento y decir voy a dejar de percibir porque voy a iniciar a volver atrás solamente con efectivo. Ese no va a ser el caso. Aquellos negocios donde el target es el que está acostumbrado a estas dinámicas progresivas, modernas, no va a incurrir en ese tipo de mecanismos. O sea, se va a mantener utilizando quienes lo necesiten, el tactless, el cashless y todo eso. O sea que para ello. No era precisamente de esa información que estaba leyendo en el día de ayer y cómo uno puede de repente verse afectado por algo que uno entiende que le va a afectar a otro. En ese sentido, con relación a lo de las bombas, ¿verdad? Que una información una pregunta muy interesante que surge es, yo puedo intentar ejercer presión, pero ¿hasta qué punto yo me voy a dañar yo mismo para hacer esa supuesta presión? Claro. Ahora hay que ver algo ahí. Eso en todas las bombas no va a ser aplicado. No, imposible. ¿Por qué? Porque por lo que acabo Imposible. de decir, o sea, hay una parte que no son locos. Las bombas que están en los grupos donde el pago es con tarjeta, Claro. que donde cruza la clase media, media baja, alta, porque todo el mundo ya utiliza, prácticamente la mayoría están bancarizados, aunque nos sorprendería quienes no, la cantidad. Ellos no se van a dar el lujo de aplicar eso en esas estaciones. Es Claro. imposible. Llego ahora en ¿Hasta dónde tú grupo de llegas chat. para afectar la experiencia del usuario? Claro, eso no va a pasar. Pero tú sabes que este Está ahí. conflicto revela una crisis más profunda, que es verdaderamente hasta cómo está la balanza de poder dentro del De ese proceso grupo. interbancario y entre los negocios y las aplicaciones, podemos decir, porque hay un tema también con los restaurantes y las aplicaciones que utilizan para envíos. Andan Está este corriendo. tema de las terminales de pago y no solo los negocios que prestan servicios de hidrocarburos, sino muchos negocios tienen esa situación de cómo está ponderado el poder de la división. Si es ganar o ganar o nada más está ganando tú. Entonces, con la poca información que uno tiene, tú desde tu perspectiva y tus conocimientos, ¿qué solución tú verías en esta situación? Mira, precisamente en ese caso, ahí habría que ver que desconozco cuáles son los términos en los que están discutiendo Exacto. ambas partes, o sea, el detalle de esa información. Yo me atrevería a decirte, perdón. Sí, lo que pasa es que en ese sentido el problema viene que ellos no tienen una tarifa fija por transacción. O sea, regularmente lo que ellos proponen, o sea, lo que proponen quienes están haciendo la denuncia, es que por cada por cada transacción tengan un monto específico, o sea, como un dinero específico. Lo que ellos están haciendo ahora, o lo que se hace actualmente, es que de repente si Carlito va y echa 5,000 pesos de gasolina, que el que lo hace poderoso en estos momentos, pero el que tiene la oportunidad, Sí, supone que yo ando en rojo ahora mismo. a ese monto en específico, ponerle una tarifa fija. Pero lo que se hace actualmente es que es todo lo contrario, es dependiendo de la cantidad del dinero. Entonces, lo que dicen los que están protestando es hasta qué punto va a ser beneficioso para mí cuando tú estás ganando incluso igual o más que yo
por un servicio que tú me estás prestando. Se supone que yo debo ganar y de esa ganancia entonces compartir contigo, pero no que te toque todo, o la mitad o más incluso a ti. Entonces, yo no sé qué tan factible también sería para entonces la contraparte tener una tasa fija o un precio fijo, independientemente de cuál sea el monto que se pase por una tarjeta. Mira, en esa parte que tengo un poco de conocimiento de cómo son las negociaciones con algunos medios de pago, porque en un escenario de labor, en otras posiciones, me tocó negociar porcentajes de medios de pago. Dudo mucho que el caso de esa discusión sea que efectivamente en lugares de expendio de combustible, que es un bien masivo, común, la negociación haya sido abierta, que fluctúe mis porcentajes que yo te pago a ti como medio de pago. Digo la palabra dudo porque no conozco a ciencia cierta la dinámica que ellos hayan acordado. Como son una sola parte que lo está diciendo. Exactamente. ¿Por qué? Porque las negociaciones de ese tipo se estipulan que tú vas a establecer el porcentaje junto con la entidad bancaria, o que normalmente es quien maneja este tipo de medios de pago, que ahora ya casi todos los bancos, pues para adherirse y tener esa posibilidad de estar presente en los medios de pago, hacen negociaciones de ese tipo, pues tú tienes en función del porcentaje que tú le generas a ello, y normalmente es un porcentaje fijo que se establece en la negociación. Entonces, me parece que habría que tener información muy clara de todas las partes, porque eso no creo que sea fluctuante, que en la estación X pues el porcentaje varía en función de las cantidades, porque eso no es un ganar-ganar. Y no creo que esas áreas del combustible que conocemos lo fuerte que son, permitan que esa haya sido la negociación en ese caso. Y más que una asociación, entonces hay muchas partes involucradas, muchas compañías diferentes, en lugares diferentes, que obviamente los volúmenes son diferentes, entonces tiene que ser bastante puntual. Claro que sí. ¿Tus recomendaciones para los pequeños y medianos empresarios en relación a esta nueva ley? Mi recomendación es que hagan uso de ese dinero para rentabilizar más sus operaciones. Aquellos que todavía no tienen esa formación financiera o esa disciplina, este es el momento de hacer uso de ella para que juegue a su favor ese dinero que usted va a tener por más tiempo dentro de su flujo de caja, dentro de su caja, que no va a salir de su empresa. Úselo a su favor, ya sea invirtiéndolo, como ya dije, en corto plazo, que le beneficie tener una rentabilidad mientras ese dinero está tranquilo ahí, o utilícelo para potencializar, vuelvo y repito, ya sea aumentando su capital de trabajo, aumentando las líneas de negocio, para que eso juegue a su favor y usted utilice este periodo para crecer su negocio. Mónica Invitar Medina también a formalizarse, porque es una forma de invitar a aquellos a que entren en la formalidad, claro está. Bueno, tú sabes que está difícil la formalización ahora con esta nueva reforma tributaria. Al contrario. La promovemos, ¿verdad? Pero está difícil, y más cuando uno está emprendiendo, porque aquí te quiebran un negocio, atento a la reforma. Bueno, precisamente, esta reforma entiendo que si lo vemos desde la parte técnica, viene precisamente a tratar de que aquellos que tenían una carga pues mensual, ahora no la tienen mensual, y aquellos pequeños con una facturación, como ya dije, que pertenecen a ese grupo, que según los números de Hacienda son el 78% de quienes reportaron impuestos sobre la renta en el 2025, o sea, una cantidad grande de pequeñas empresas, pues estarán exentas, que se beneficiarán de esto. Entonces es un periodo importante para los emprendedores decir, vamos arriba. Mónica Medina, directamente desde Al Mediodía con Marito y compañía, cuidando los chelitos. Mónica, ¿cómo se puede continuar esta conversación contigo? Esos pequeños y medianos empresarios que necesitan de tu asesoría. Bueno, pueden seguirme en las redes sociales, ahí Mónica Pena Medina, y ahí podrán encontrarme en Instagram, y ahí podrán contactarme, obtener mis correos, números de teléfono y demás. Los DM son para trabajo solamente. Recuerda que toda esta conversación está directamente en nuestro canal de YouTube, Al Mediodía Radio. Al Mediodía Radio, Al Mediodía con Marito y compañía. No te muevas de ahí, que nosotros continuamos.